Ministerios Ríos de Fe presenta su programa Derramaré mi espíritu sobre tu generación. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Te invitamos a escuchar este y otros mensajes a cargo del pastor Max González, que ya queda con ustedes. En estos días el Señor estuvo hablando a nuestro corazón que la importancia de pararse en este lugar es de predicar a Cristo Jesús y de predicar de que Él vino a salvar lo que se había perdido. No hablar de mí, de mi abuelita, de mi perrito, sino hablar de Jesucristo. Hablar de que Él es nuestro Salvador y cómo podemos aprender nosotros por medio, a través de su palabra. Él nos dejó el manual para que podamos nosotros aprender un poco más de Jesucristo, cómo vino al mundo, quién es Jesucristo y cuál es la función que tiene Él en nuestro corazón. ¿Sabes? Como el diablo no pudo tener el primer lugar, lo quiere tener en el primer lugar de tu corazón, pero ese lugar le pertenece a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios les bendiga. Y el Señor me daba la palabra del inicio, que el libro de Juan en los evangelios lo relata Juan diciendo: voy a hablar desde el principio cómo fue que Jesús vino a la tierra a salvar a la humanidad, y lo relata Juan como el Verbo de Dios. ¿Cuántos se recuerdan aún hace muchos años que estudiamos idioma español, que nos enseñaban cuál era el verbo? Y el verbo significaba acción o movimiento. Para componer una oración, Juanito juega pelota en el parque. Entonces ahí se compone la oración por el sujeto, el verbo y el adjetivo. El sujeto, ¿quién es? Juanito, es el sujeto. Juanito. El verbo, ¿qué es? Juega. El verbo juega, jugar, acción o movimiento. Y el adjetivo, ¿cuál es el adjetivo? Pelota. Entonces, cuando nos enseñaron todo eso, yo creo que Juan, cuando escribe en el dice: yo voy a empezar escribiendo el primer capítulo de Juan hablando de la acción. Diga conmigo, acción. Y es lo primero que se le viene a la mente a Juan, hablando del verbo de Dios, la acción de Dios. Jesucristo es la acción de Dios. Y empieza hablando en el principio, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, una vez más fuerte, todas las cosas. La pregunta sería: ¿qué cosas? Pues yo le voy a decir: árboles, agua, mundo, estrellas, todas las cosas, semillas, plantaciones, animales, todas las cosas fueron hechas por Él. Y aquí escribí yo en esta parte algo que se me vino a la mente: que solamente un creador conoce su diseño y su funcionamiento más que cualquier otro. ¿Cuántos tienen Facebook? Levante la mano, no lo voy a regañar. ¿Verdad que nadie más conoce el funcionamiento, la técnica de Facebook más que su creador? Él conoce cómo creó las herramientas para que funcione, para cerrarlo, para abrirlo, todo para llevar un control. Y yo escribí aquí: solamente un creador conoce el diseño y su funcionamiento más que cualquier otro. Es por eso que Jesús podía hablarle al mar o hablarle a las tempestades para que ellas se calmaran. Y pensando en esto, nos hace pensar que debemos nosotros clamar a nuestro Creador, porque Él conoce tu dolor, Él conoce dónde te está afectando, Él conoce cómo libertarte. Pero a veces nosotros no queremos recibir la salvación. El Señor te quiere dar algo, pero uno quiere seguir, aunque se esté muriendo, uno perdiendo, uno no logra entender que hay algo. Como dijo la pastora, nosotros debemos de aprender lo que es sumisión.
nos creemos Dios. ¿Sabe que Job le empezó a alegar a Dios? Y le empezó a decir cosas a su creador. Y Dios le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo, creé el cielo, la tierra? Tú no sabes cuáles son las leyes que rigen el universo y el mar. Le dice: hasta aquí. Entonces escribí: solo un creador conoce su diseño y su funcionamiento más que cualquier otro. El verso 3: y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta? Que todo lo hizo por Dios, lo hizo por medio de su palabra, por medio de Jesucristo, que todas las cosas fueron hechas por Él. Y aquí está hablando Juan del verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la acción de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Es el verbo y Él es Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Aquí no está hablando de luz del sol, luz física de estrellas, de átomos, de energía, sino que está hablando de conocimiento. Que el hombre que ha estado cegado en la mente y no es como un niño. Un niño no sabe. ¿Usted alguna vez fue niño? Pues claro, pastor. ¿No metió el dedo donde la mamá le decía el oído de la electricidad? Mi hijo, no metas ahí el dedo que te va a agarrar. Y ya llega el momento que los papás se cansan. Que lo haga, para que aprenda, que se caiga. No te subas ahí, que te vas a caer. Y ahí está el niño subiéndose, y cuando siente ¡pah! Y el papá se le queda viendo. Volvete a subir. Y habla del conocimiento, de saber que el ser humano tiene un conocimiento el cual lo hace actuar en la vida, cómo vivir la vida. Si muchos dicen: ay, pastor, la vida es fea, la vida es dura, para el que no la sabe vivir. Pero aquellos que tenemos a Dios en el corazón, tenemos el conocimiento, tenemos la revelación. Y dice que Él fue la luz que resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Cómo va a prevalecer las tinieblas contra la luz? Si cuando el cuarto está oscuro y tú nomás prendes la luz, ¡bum!, se fueron las tinieblas. Así debe pasar en la vida de nosotros. Cuando llega la luz del Señor, toda oscuridad, toda tiniebla, todo dolor, toda atadura se va en el nombre de Jesús. Conoceréis la verdad, dice Juan, y la verdad os hará libres. Está hablando del conocimiento, está hablando de la luz. Pero no está hablando de la luz física, del foco, del bombillo, del sol, sino está hablando de la luz del conocimiento que nosotros tenemos. Amén. Hablando de este concepto de la luz, algunos han pensado que el ser humano que ha sido iluminado, y de ahí sacan la palabra Illuminatis. ¿Han oído ustedes eso? Que son personas como que solo ellas manejan cierta información, que cada uno de nosotros no tenemos acceso a la información. Pero ¿sabes algo? Tú y yo tenemos acceso a toda información. Tenemos acceso a la información porque Cristo te dio su palabra, que es fiel y que es verdadera. No podemos dejar que el mundo nos diga que somos iluminados o que somos los elegidos. No, todo el mundo tiene acceso a la información. Hace muchos años la iglesia no permitía desde sus inicios que alguien tuviera una Biblia en su casa. Solo los sacerdotes, los ministros predicaban y hablaban hasta en latín, aunque los demás no entendían el latín, pero era una norma de poder predicar la palabra en la manera que ellos la escribían. Y el ser humano seguía atado, seguía sin conocimiento. Hoy si estás atado es porque tú quieres. Perdóneme que sea duro. Hoy si sufres, no le eches las cosas: ay, que yo sufro por mi papá y mi mamá, mi tía, que nadie me ayuda. No, tienes tus dos manos, tienes tus dos pies, tienes tu mente buena para poder trabajar. Hoy uno sufre en verdad porque en verdad
uno se mete en el problema, le dicen que no y uno se desbarranca, no hace caso, le dicen que busque el camino. Hay gente que ha estado en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, pero tú estás en el lugar correcto a la hora correcta. Bendito sea Dios. Y te voy a decir algo, que si en un momento pasa el lugar correcto, la hora correcta, algo de que nos toca que irnos para el cielo, pues al menos estuvimos en el lugar correcto y en la hora correcta. Amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Y las tinieblas no prevalecieron contra él. El verso 9 dice: aquella luz, siempre nos vamos acá, hoy todo el mensaje está siempre del primer capítulo de Juan, verso por verso, para hablar de Jesucristo. Ese es nuestro mensaje que debemos de presentar. Él es mi luz, alumbra mi camino. Salmo 119, 105, hablamos el otro día que el salmo más grande de toda la Biblia es el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y dice en Juan 1:9, aquella luz, diga conmigo, verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La revelación que le da Dios a Juan, y sabe que Juan habla también, está Juan el apóstol, Juan el Bautista, y Juan, el que se cree que escribió el libro de Juan, relata y dice: yo no lo conocía, pero cuando se me reveló vi que era el Cordero de Dios. Pero nos damos cuenta que Juan era su primo y sí lo conocía. No lo conocía en el espíritu, pero sí lo conocía en la carne. Y ahí poco a poco lo vamos a ir viendo. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y luego dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, yo subrayé esta palabra, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Póngale la mano a su hermano, dígale: tú eres mi hermano de sangre espiritual. Tú eres mi hermano. Dice el Señor que Él nos hizo hijos de Dios, no engendrado de tu papá. Aquí hay González y hay Gutiérrez y hay muchos apellidos, pero el Señor dice: te une el mismo Espíritu de Dios, que te engendró no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios por medio de su Espíritu. Y aquí vi la parte donde hay diferencia en lo que es tener potestad y tener autoridad. La potestad es un poder que se te es dado, pero la autoridad hay que ganarla. Es diferencia entre la potestad y la autoridad. Y vemos que aquí ya Dios nos dio la potestad. Tenemos una acta que dice: tú eres hijo legítimo de Dios, porque fuiste comprado a precio de sangre. Pero aquí la clave es: aquellos que creen en su nombre, aquellos que creen en su palabra, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad. Y solamente alguien que tiene la potestad de Dios, no hay influencia infernal que pueda, porque dice: me meto con él, me estoy metiendo con el papá. ¿Sí o no? Y el diablo sabe reconocer los rangos, y cuando tú agarras la palabra, ya no peleas
tú, sino él está peleando con la palabra viva de Dios. Y él sabe reconocer que es la palabra de Dios. Y dice, no, aquí no hay una fuerza mayor. Dice, el ser humano es muy pobre en su léxico de palabras. Y el diablo sabe pelear y sabe qué palabra activa algo, sabe qué palabra tiene poder para poder derrumbarlo. Dice, el ser humano a veces no sabe ni hablar, es muy pobre en el éxito de sus palabras de poder y autoridad en Dios. Pero dice, aquellos que creen en su nombre. ¿Cuántos creen el nombre de Dios? Crea su palabra, cree lo que está escrito. Que el diablo no te engañe, por favor. Si está escrito en la palabra, ponlo en práctica una vez en tu vida. La mejor decisión que podrás tomar en tu vida no es la que dijo Juanito, Pedrito, el pastor, el líder, el diácono. Lo que dice su palabra, y vas a ver que es fiel y verdadera. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra el caminar de todo ser humano. De todos, de todos, de todos. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Sabe qué me dijo alguien un día? Pastor, yo lo voy a poner en jaque mate. Y yo humildemente, tal vez él no sabe, pero he leído como 4 o 5 veces la Biblia. El día entonces que Cristo murió, entonces quiere decir que el mundo se quedó sin Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me quería como poner en jaque mate. Pero como hay que conocer la palabra, le digo, en primer lugar, te voy a decir que Jesucristo no nació aquí en el mundo. Él ya existía y vino, y le enseñé estos versículos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Es más, Él es espíritu, no es carne. Se hizo carne para habitar entre los hombres. El cuerpo pudo quedar inerte por 3 días, pero Él resucitó el cuerpo. La Biblia dice que Dios si este cuerpo incorruptible se desgasta, te da uno nuevo. Ay, hermano, mi cuerpo, esta carcasa ya la tengo toda desgastada. Ay, hermano, el chasis, hay algunos que hay que echarle aceite porque cuando camina. Este chasis, pastor, está desgastado. No te preocupes, te van a dar uno nuevo, mejor que este. Yo no sé si usted lo cree, pero el Señor en su misericordia dice, acepta a Cristo en tu corazón, cree en su palabra, y todo va a cambiar en tu vida. Matrimonios exitosos, salud, bienestar, paz. Venimos al mundo, señores, no a sufrir. Venimos al mundo a hacer la voluntad de Dios, a amarlo, a cuidar los árboles. No tires basura en la calle, cuida tu cuadra, cuida tu cuerpo, cuida todo lo que tienes con fuerza, con salud, con energía, para que glorifique. Tu problema no glorifica a Dios. Cuando Dios te ve en angustia y llorar, el Señor dice, pero ¿por qué tan siquiera no crees un poquito mi palabra? Y el Señor quiere sacarte para que brinques como los becerros de la manada, para que tengas gozo y alegría. Por muchos años nos enseñaron en la iglesia, hermano, aquí sufra, que allá gozaremos. Y según la Biblia dice que aquí veremos su gloria. ¿Sí o no? Pero por muchos años dijeron, nos acuchucharon, nos aconsolaron tu problema, nos consintieron tu problema. Y el problema no hay que consentirlo, hay que romperlo de raíz. Todo lo mejor del mundo fue creado para honra y gloria de su nombre, pero para que sus hijos lo disfruten. Él creó el huerto, creó el Edén, creó todo y puso al hombre en el huerto. Le dijo, te doy permiso, te doy autoridad, de todo puedes comer, menos de uno. Si tú crees que puedes hacer todo lo que se te da la gana, quiero decirte que hay una cosa que no puedes hacer. Hay una área que le pertenece a Dios. Hay algo que debemos de hacer. Trabaja 6 días, dice el Señor, dame uno. Te voy a dar todas las riquezas, te voy a dar el poder y la ciencia para que hagas riquezas, pero aprende a honrar con ofrendas. Aprende a honrar porque reconoce que Dios, dice el Señor, te doy de todo, menos hay una parte que me corresponde.
Y pone Dios, trabaja tantos días, pero un día de todas las riquezas pone el huerto del Edén, de un árbol cómete todos los frutos menos de uno. ¿Verdad que es impresionante eso? Te doy la fuerza y la energía y todo, pero en una parte en tu corazón debe ser para mí. Lo demás puedes usarlo, tus manos para tocar los árboles, para comer, correr y hacer. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Así que podemos brincar, podemos cantar, somos libres en Cristo Jesús. Todo lo hacemos para honra y gloria de su nombre. Estamos en el verso 14. Vimos su gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el verso 18 Juan dice: a Dios nadie, y lo subrayé, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer todas las cosas. Jesús le dijo: no, si ustedes no me entienden las terrenales, ¿cómo me van a entender si le hablo las celestiales? Porque la mente finita del hombre no entiende lo que al menos Einstein entendía: los átomos, la relación de la relatividad, que todo lo que sube tiene que bajar. Y a veces nosotros no entendemos que todo lo que damos para Dios tarde o temprano va a bajar. ¿Sí o no? Si les he hablado las cosas terrenales, ¿cómo me van a entender las celestiales? Porque el ser humano está a un nivel a donde la mente se acondiciona a lo que ven, a lo que toca. Es imposible ver. Sabemos que está la tercera dimensión de que uno ve, lo de abajo, lo de arriba, lo de todo. Pero hay dimensiones a las cuales Dios puede entrar y salir y sin que tú te des cuenta. ¿Sí o no? Y por eso dice: ¿cómo entenderán? Y entonces cuando dice a Dios no le vio nadie jamás, es porque el poder de Dios, dice en la Biblia que los montes temblaron, las piedras se hundieron en el poder de Dios. Por eso es de que nadie puede estar parado, ningún ser humano de carne, así de carne, puede estar parado ni estar a donde está Dios, porque solo el poder y la gloria de Dios lo quema, lo calcina en cuestión de segundos. Jesús se hizo carne, vino a la tierra a morir, pero él es más grande que cualquier serafín. Jesús es más grande que cualquier arcángel. Hay un ángel que se puede parar en el sol. Pues Jesús puede tocar el sol, ¡bum!, y desaparecerlo, y el sol no le hace nada. El poder de Dios son cosas que el ser humano no ha alcanzado a entender, porque dice: a Dios nadie le vio, porque si lo vemos solo con estar cerca de donde está la gloria de Dios viva, aquí sentimos a su Espíritu Santo, una manifestación al que el ser humano, una dimensión a la que podemos acceder, pero hay dimensiones a las que no podemos acceder. Por más de que seamos hijos y Dios y humanos, el Señor le dijo, cuando estaba altercando con Job, le dijo: ¿por qué yo voy a altercar con Job, con el hombre, si ciertamente es humano? Y ciertamente sus días serán 75 lo más robustos, o 80 lo más. No altercará mi espíritu, porque ciertamente ellos son humanos y Él es Dios. Entonces está hablando de que a Dios no le vio nadie, no le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le ha dado los misterios a conocer, le depositó todo a Dios para enseñarnos a nosotros que fuimos creados, estamos puestos en este mundo, pero no somos del mundo, sino que fuimos creados para vivir eternamente. ¿Qué prefieres? ¿Vivir eternamente con Cristo o ser castigado eternamente por tus delitos, por tus pecados? Un día te van a pedir la factura y te van a pedir cuentas. No mates, ya no robes, no violentes a alguien con tu boca. Sé humilde, reconoce, pide perdón si fallaste. Vive tu vida reconociendo de que si hay un policía y tiene una autoridad mayor que tú, respétala. Sí, señor policía, usted tiene toda la razón. Respeta todas las autoridades, respeta a todos tus líderes, tus pastores, a lo que sea de Dios. Aprender a reconocer la humildad. Vivamos esforzados y valientes, sabiendo que el tiempo es oro, que ya no hay tiempo que perder.
A muchos el Señor ya les está hablando: te estoy dando años para que arregles tu vida, porque te voy a llevar. Así que empieza ya a arreglar tu vida. De aquí unos 10 años, 15 años. A muchos el Señor ya les está hablando eso. Y les está diciendo: prepárate, porque empieza a ordenar tu vida. Empieza a ordenar tu vida. Desde ya te lo digo, te dice el Señor. Y es cosas que el Señor quiere que nosotros pongamos en orden. Pon en orden tu vida. Y hablando de esta parte que a Dios no le dio jamás, al que vamos a ver es a Jesucristo. Y vamos a ver sus heridas como testimonio. Si Jesús podía dar cuerpo nuevo, ¿por qué no hizo un cuerpo nuevo? Sino esto es para que tú y yo lo veamos como prueba, como testimonio de que Él fue que pagó por ti, por tus pecados. Y cuando Él extienda sus manos, veremos las heridas, que fue por amor a ti y a mí, que murió en la cruz del Calvario. Dijo: mátenme a mí, pero no maten a mis hijos. Yo pagaré por ellos la culpa del pecado. Hoy, si vivimos en el pecado, pues pagaremos las consecuencias. Excepto que te arrepientas de corazón y le digas: Señor, nunca jamás lo volveré a hacer. Ya no, nunca jamás. Pero a veces las cosas se hacen vicio. Y como no logramos entender cosas, el diablo toma autoridades, porque el ser humano no conoce. Hay cosas que son bien profundas. Por ejemplo, tienes un teléfono y no conoces el funcionamiento de las direcciones del IP, y donde entran hasta el internet quedan registrados. La policía, el FBI sabe con qué frecuencia hay gente que está frecuentando muchas cosas, y ya los están chequeando, y uno no sabe cosas. Y el diablo lo engaña, lo quiere destruir. Pero si conocemos nuestro cuerpo, Dios conoce tu funcionamiento de tus órganos, y Él pone su mano y Él puede sanarte. Tenemos vehículo y no sabemos el funcionamiento, ni que se le echa agua, ni que se le echa aceite, y se arruinan las cosas. Tenemos un matrimonio y no sabemos que hay que cuidarlo, que hay que amarlo con las palabras, alimentarlo, pero por no conocer falla uno. ¿Y sabe cuál es la clave? Salmo 119, 105. Esa es la clave. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo anhelo con todo mi corazón que en el llamamiento que Dios me hizo como pastor, al menos uno, que el Señor me diga: ¿por qué no le hablaste la palabra? Señor, lo hablé más claro y cantado que canta un gallo. Pude hablar, Señor, tu palabra. Algunos lo recibieron, otros tal vez no. Pero que en aquel día el Señor te diga: ¿por qué no le hablaste a tus vecinos que se fueron al mundo, se perdieron, y tú nunca les hablaste del amor de Dios? Cada semana discipula a alguien, dale la palabra a alguien, llévalo a la iglesia. Y eso te va a decir el Señor. Dice que cubre multitud de pecados. Yo tuve muchos pecados, tú también. Pero dice la Biblia que el que haga volver al pecador de su pecado, cubrirá multitud de pecados. Serán cubiertos, borrados. Por amor a que tú trajiste a alguien a la iglesia, el Señor va a tener misericordia de ti, aún en el último nanosegundo, aún en el último momento va a tener de ti misericordia. Hay de aquellos que no les dio oportunidad, y que Dios se cansó de tanto hablarles y se le acabó el tiempo, porque Dios tiene un tiempo para todo. Pero tú y yo tendremos, aún en el hecho del último segundo, tendrá misericordia y hará memoria. Dice el Señor en un pasaje, le dice a tu generación: por amor a mi siervo David voy a tener misericordia de ti. Por amor a tu madre Eunice, a tu abuela Eunice, voy a tener misericordia de ti. Tal vez tú no la merecías, pero por amor a tu madre voy a tener misericordia de ti. Y eso es lo que Dios hace para nuestra generación. Hay una madre que está orando por ti, y tal vez tú no entiendas, pero por amor y por el amor que yo le tengo a David, te socorro y te ayudo y tengo misericordia de ti. Sabes, es importante que tú como
ministro o como miembro de esta iglesia digas, él es mi pastor y el Señor por amor a mi pastor también me va a bendecir a mí. ¿Sabes? Dios antes de tratar con el pueblo trató con Moisés. Y a Moisés lo llevaba corto y cualquier cosa le hablaba: Moisés, Moisés, Moisés. Antes de libertar a un pueblo, libertó a un hombre. Lo hizo el más manso de toda la tierra, pasándole el proceso del desierto. Y se le habla que Moisés mató a un hombre con sus puños. Y matar a alguien con los puños es derramar toda la ira y toda esa cosa que tenía Moisés. Y se fue huyendo al desierto y estuvo 40 años en el desierto. Él era como de 40 y 40 en el desierto, 80 y algo. Ya estaba Moisés barbudo y el desierto lo pulió. El desierto 40 años lo hizo el hombre más manso, porque allá en el desierto escuchó la voz de Dios. Ya no estaba en la ciudad con los edificios, los autos, la música. En el desierto no había nada, solamente él y Dios. Y allá en el desierto escuchó la voz de Dios y lo llamó Dios desde la zarza ardiendo: te llamé para libertar a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Y lo pulió, trató con él, le quitó todo. Le dijo: Señor, yo soy tardo en palabras, no te preocupes, es que no eres tú, soy yo el que voy a estar por medio de ti. ¿Sabes? Y es Dios que te dice: no eres tú, sino soy yo. Al diablo se le olvidó que era Dios por medio de él. Le dijo: yo soy el poderoso. Y el Señor le dijo: no te equivoques, Satanás, fui yo que te creé, fui yo el que te di. El otro día me puse a pensar, hoy tenemos tantas aplicaciones en el internet y cosas bonitas, pero el día que alguien diga corto el internet a todo el mundo, ya se quedó su iPhone 7S Plus sin que no sirve nada. Y el día que Dios diga: le voy a quitar el aire a toda la humanidad, y ahí: oh, Señor, ten auxilio, Señor. Hasta caemos postrados delante de Él para que Él nos tenga misericordia. Y se le olvidó a Satanás que reflejaba la gloria de Dios. No era de Él, era la gloria de Dios. Dios está acá, iglesia. Dios es bello, bello. El verso 29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel a quien yo dije: después de mí. Miren lo que dice Juan. Ese es el que yo dije: después de mí, como yo soy primero, después de mí. Pero él reconoció ahí en esa parte, dice: este es el que dije que viene después de mí. Viene el varón al cual es antes de mí, porque él era primero que yo. Ese Juanito sí supo reconocer. O sea, yo estoy aquí primero, pero él ya estaba primero. Así que viene alguien detrás de mí que era antes que yo, porque él era primero. Él supo reconocer que aunque él estaba en ese tiempo, había alguien que ya Dios lo había mandado a llamar mucho tiempo atrás. ¿Cómo es posible que nosotros, que entramos a la última hora del denario que pagó el Señor, pero aquellos que llevaron el calor del día, Abraham, Isaac, Jacob, David, que peleó contra leones, oye, tú estás con aire acondicionado, Sansón, que tuvo que pelear con los filisteos, con una quijada de un burro mató 3,000 y no sé cuántos filisteos. Hoy tú y yo estamos en la hora última. Nosotros somos los últimos. Ellos estaban primero, pero aunque nosotros estamos hoy en la jugada, en el primero, decimos, reconocemos a los que estaban antes de nosotros, que eran los primeros. Así lo dijo Juan. Detrás de mí viene alguien, un varón que era antes de mí y que era el primero. Verso 31. Yo no le conocía. Así pasó con mi vida, que entré a la iglesia, pasé varios años y todavía no lo conocía. Job dijo: de oídas lo había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Juan dice: yo no lo conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, no solo a mí, sino a todo el pueblo. Por esto vine yo bautizando con agua. Decía Juan está hablando de su primo. Juan era el primo de Jesús y le dice: yo no lo conocía. Pero ¿cómo, Juanito, que no lo conocía si era tu primo?
sea, está hablando de que no conocía que él tuviera ese poder de Dios, porque ¿sabe qué fue lo que Dios me dio aquí? Yo lo escribí. No es lo mismo lo que... A ver, ¿cómo explico esto? Voy a llegar mejor más abajo y luego lo explico. Yo no lo conocía, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Yo escribí acá, mientras veían con los ojos naturales lo que veía uno de la familia, su primo, y cuando fueron abiertos sus ojos lo vio como el Hijo de Dios, no es lo mismo que lo vio la mamá o lo que oyó decir el primo. No es lo mismo que lo que vio su mamá sabiendo que fue engendrado el Hijo de Dios. No es lo mismo alguien que lo vio que alguien que lo oyó. ¿Sí me explico un poquito? No es lo mismo alguien que lo vio en carne propia que alguien que lo escuchó decir. Por eso fue que Juan no lo conocía. Y aquí viene la revelación. Nosotros no debemos solo escucharlo, debemos de experimentarlo, debemos de conocerlo, verlo con los propios ojos, como la mujer samaritana. Ya no creemos solo por lo que tú dices, porque ahora nuestros ojos mismos lo han visto. Juan dice, yo no lo conocía, pero para que fuera manifestado a Israel. Yo escribí esta parte, la mamá lo pudo ver, y la mamá era la tía de Juan el Bautista. María era la tía de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, primo de Jesús. Y yo no lo conocía en la carne, en el espíritu, en lo humano, pero no conocía el poder que él tenía. Y él es más grande. Yo le estoy abriendo el espacio. Imagínate que tu primo hable así de ti. Mis respetos para mi primo Juanito. Él sí está bien entregado a Dios. Él fue el que me trajo a mí a Dios. Él fue primero que yo. Y ahora yo estoy porque Él me habló del Señor. Imagínense que un primo hable de nosotros, hablando de todo lo espiritual que podemos tener. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hay dos formas donde el Espíritu Santo desciende y donde el Espíritu Santo permanece. Y le dijeron a Juan, al que veas que el Espíritu descienda y permanezca, toque a su hermano y dígale, tienes que permanecer. No solo recibir, sino permanecer. Hoy recibiste de Dios, debe de permanecer siempre. Y le dijo, al que veas que el Espíritu descienda y permanezca sobre él. El verso siguiente, el 33. Y otra vez dice, y yo no le conocía. Juan esperaba la promesa que le había dado Dios, del que viera, el que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hoy la pastora habló y no sabía que yo iba a predicar de esto, porque no le dije lo que iba a predicar, pero ella decía que, ¿se recuerdan que dijo cuántos son ya bautizados con el Espíritu Santo? Y dijo, aprovecha a que el Espíritu Santo te bautice con el Espíritu. Solo dile, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero experimentar algo diferente. Y yo cabal tenía esta parte de la prédica y ella no sabía nada de que Juan el Bautista decía, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. El verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y todos sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Fíjese que aquí Juan trajo dos discípulos, le habló a los discípulos, pero siguieron a Jesús. Tu deber es traerlos y ellos siguen a Jesús. Estos discípulos, y era Simón, era Pedro, al quien trajo a los caminos del Señor fue Juan. Y el Señor lo escogió para que fuera uno de sus apóstoles, diciéndole, Pedro, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Le dice, estos dos discípulos que habían oído a Juan, pero habían seguido a Jesús. Usted me oye hablar a mí, pero sigue a Jesús.
Yo soy un Juan el Bautista que abre camino. Detrás de mí y antes de mí está uno, el cual te bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y dicen estos dos discípulos: y volviendo Jesús que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? El verso 39. Y les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 11. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Mire déjame ese versículo. Pedro, Andrés y Pedro, que habían oído a Juan, pero habían seguido a Jesús. Habían oído a Juan, pero habían seguido a Jesús. Mucha gente te va a escuchar tu palabra y todo, pero el propósito que tenemos que hacer es que sigan a Jesús. Que te oigan a ti la palabra, pero llevarlos a Jesús, llévalos a Cristo, llévalos a la cruz, enfócalos a Cristo. Que te escuchen tu palabra, pero que sigan a Jesús. Porque si siguen nuestro ejemplo, el ser humano falla. En cambio, al quien van a seguir nunca falla. Amén. Gloria al Señor. Halló primero a su hermano, verso 41, y a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron, y Jesús mirándole le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro traducido al hebreo es Petros, piedra, traducido como un lenguaje de un cimiento de piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida. Y aquí vemos algo: habían ya discípulos de Juan. Jesús hizo sus discípulos, habían discípulos de los fariseos. Me imagino que Jesús le dijo a unos: sígueme. Me imagino que Juan también le dijo a alguien: sígueme. Los fariseos también le dijeron a alguien: sígueme. Cada alguien debería de entender uno sus discípulos, pero debe de creer en su líder, decir: mira, yo te voy a seguir. Si vemos que Dios está contigo, vamos a estar hasta la muerte, hasta que Cristo venga. Jesús le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Felipe era de Betsaida, de una ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: otra vez Juan llevó a Andrés y a Pedro. Ahora Felipe, llevando el mismo modelo, dice: ahora Felipe, voy a llevar a Natanael y lo voy a llevar a Cristo. Y dice: y Felipe, léelo conmigo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Signo de pregunta, como decir: de ese lugar tan pequeño podrá salir algo bueno. Quiero decirte que acá en Ríos de Fe están los mejores adoradores que tiene todo Miami. Acá en Ríos de Fe están los mejores líderes que pueden tener todo Miami, todo Estados Unidos. ¿Podrá salir algo bueno?, dijo Natanael. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret o de Belén, de Nazaret? Y le dijo: ven y ve, compruébalo con tú mismo, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba a él, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El mismo Jesús dando atribuciones a lo que era Natanael, diciéndole a todo el mundo: Natanael es un gran israelita en el cual no hay engaño alguno. Y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ahí se sorprendió Natanael y le dijo: este verdaderamente es un profeta, porque cuando yo estaba debajo de la higuera estaba orando por la redención de Israel. Y de plano escuchó mi oración. Le dice: antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto, te vi. Y mire lo que le dice Natanael. Y respondiendo Natanael le dijo: Rabino, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y allá no dice signo de question mark, sino que está diciendo: Natanael, tú, Dios, tú eres el Rabí, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo:
porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y aquí termino con mi mensaje. Ya nos vamos a la casita a comer el sancocho. Cosas mayores que estas verás, ríos de fe. Cosas mejores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis. El verso 51, pómelo para que quede grabado en nuestra mente. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles. ¿Cuántos creen esta palabra? Iglesia, te profetizo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jacob vio el cielo abierto y ángeles que bajaban y descendían. Van a venir ángeles a ayudarte en tus batallas y en tus cosas. Van a escuchar tu clamor. El Señor me dio esta palabra para terminar con broche de oro y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos quieren ver cosas mayores? Levante su mano. El Señor te dice: cosas mayores que estas verás en estos días. Porque de aquí en adelante, no sé si alguien lo está creyendo, pero recíbalo. De aquí en adelante verás el cielo abierto y ángeles de Dios que entran a actuar a tu favor. Él te ama, iglesia, te bendice. Ponte sobre tus pies y démosle el mejor aplauso a Dios en esta hora que está aquí, que vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. De aquí en adelante, iglesia, veréis el cielo abierto. Prediqué de Jesucristo. Yo dije: el propósito de estar parado en este lugar no es hablar de uno mismo, sino hablar de nuestro Salvador. Hablar de aquel que dio su vida, aquel que te profetiza y te dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto. La luz que resplandeció sobre los hombres. Declaro que hoy se enciende una llama, se enciende una luz en tu interior que te hará hacer cosas que antes no hacías, cosas de bien, cosas que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos por unos instantes, por unos momentos. Vamos a hacer una oración. Esta oración es la oración más poderosa que has podido haber hecho durante toda esta semana. Al terminar esta oración, empezarás a sentir cómo algo empieza a cambiar en tu corazón, porque la hiciste de corazón. Una sencilla oración puesta con el corazón de Dios producirá en tu vida un cambio, un poder. Y vas a sentir cómo Dios va a entregar en tu mano derecha una autoridad. Hablé que la potestad es diferente a la autoridad. La potestad ya te fue dada. Hoy la autoridad la vas a tomar, arrebatando al enemigo toda autoridad. Y cuando hagamos esta oración, vamos a sentir cómo produce un cambio en nuestro ser interior, de adentro para afuera. Él te va a dar paz, te va a dar de su amor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a declarar que este domingo ha sido un domingo muy lleno en la presencia de Dios. Anhelo con mi corazón que Dios abra las ventanas de los cielos para ti, te bendiga y que seas prosperado en todos tus caminos. Que venga fuerza en tu ser interior. Que toda lucha que has estado teniendo en estos días hoy sea cancelada en el nombre de Jesús. Padre, te pido por tus hijos en esta hora. Si hubiera alguien que aún no ha entregado su corazón a Dios, alguien como dijo Juan: yo no lo conocía y quisiera conocerle en esta mañana, cuando son las 12:20. Quisiera conocerle en esta mañana. Quisiera